Hola gente, ¿cómo va? Si sos nuevo en el canal, recién ves este video o recién ves un video del canal, bueno, míralo tranquilo, si te gusta, dale like, o sea, me gusta, suscríbete, activa la campanita, comentá, y si ya pasaste varias veces por el canal y no te suscribiste, dale, hacelo. Eso significa que te gusta el contenido y estaría bueno que te suscribas porque ayudas a toda la comunidad a que esto crezca y se siga difundiendo. Bueno, yo no soy un experto ni nadie especial dentro del mundo Boca, soy simplemente un hincha que además, bueno, tuve la, la, digamos, la elección temprana de estudiar periodismo deportivo y bueno, y me estoy sacando el gusto después de haberme jubilado o después de estar cerca de jubilarme como docente de empezar ahora en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo, hacer periodismo mediante YouTube, como lo hacen muchos periodistas con trayectoria. Bueno, en este caso, yo recién ahora estoy empezando a ser un poquito conocido, nada más. Pero de a poco la comunidad va creciendo y lo más importante y lo lindo de todo esto es que va creciendo con hinchas de todos los clubes, no solamente de Boca. Eh, Tengo muchos suscriptores de otros equipos. Vuelvo a aclarar, yo sé que para los que están en el canal lo mío es como un disco rayado, es repetido, pero yo soy hincha de Boca, soy argentino primero, hincha de Boca después, soy maradoniano, pero no soy fanático de absolutamente nada, ¿no? El fanatismo es una enfermedad que te enceguece y no te permite ver la verdad. Y si uno no ve la verdad, si uno no ve las cosas como son, es imposible superarse, ¿sí? Es imposible mejorar. Entonces, primero uno tiene que ver las cosas como son, sacar un diagnóstico, como se hace profesionalmente o en el método científico, y después de ahí mejorar. Eh, Vamos al meollo de la cuestión. De vuelta, si vos querés acelerar el video, no hay ningún problema. Andá a la configuración y aceleralo 1,5 para que no te tengas que comer quizás mis pausas o mis ritmos cansinos. Yo lo hago con todos los videos de toda la gente que miro. Salvo que sean películas o música que lo miro obviamente a ritmo normal, ¿no? Bueno, primero, ¿por qué Boca es el club más amado del país? Bueno, Boca es un fenómeno social ya prácticamente inexplicable. Viene desde los orígenes, ¿no? Desde aquellos primeros años. Recordemos la historia. River se funda en La Boca en 1901. Era un club elitista, o sea, de la clase alta. Y digamos que el resto, que eran los que trabajaban en el puerto de La Boca, que eran descendientes de italianos, eran todos changarines, eran los que bajaban las cargas de los puertos. Bueno, querían participar en el club y obviamente la clase alta no los dejaba. Entonces un día, 4 años después, fundaron un grupo de muchachos, el Club Atlético Boca Junior. Eso lo sabemos todos. Le pusieron, decidieron el color de la bandera y dijeron que el primer barco que entrara en el puerto de La Boca, la bandera iban a ser los colores de Boca. Entró un barco sueco y por eso se decidió por el azul y el amarillo. Boca comenzó siendo un equipo popular, formado por descendientes de italianos y gente de bajos recursos. Y poco a poco se fue ganando la simpatía de toda la gente que en su mayoría en esa época era popular, o sea, era de clase baja. Siempre, digamos que las clases bajas, especialmente al principio del siglo XX, eran la mayoría. La clase media era la del medio, pero era mucho menos, eran muchos menos de los que hay ahora, y las clases altas son los de siempre, ¿no? Bueno, se funda el club, empieza la rivalidad, los ricos de River contra los pobres de Boca, y finalmente termina la historia como nosotros ya la conocemos. River se termina trasladando al barrio de Belgrano, que le dicen de Núñez, pero no, en realidad es de Belgrano. Si nosotros miramos el mapa, no es en Núñez, el estadio no está en Núñez, pero bueno,
Pero idiosincrásicamente, o sea, de acuerdo a la idea de Boca, y de ahí viene el apodo, los de Boca somos los bosteros. ¿Por qué? Porque en esa época la gente de clase baja, además de bajar las bolsas de los cargamentos del puerto, en ese momento no había automóviles, pasaban los carros con los caballos y los caballos obviamente cagaban, ¿no? Entonces la bosta la iban juntando ciertas personas que eran empleados en ese momento públicos y se les llamaba los bosteros, ¿no? Por eso que a nosotros se nos asocia con la bosta, con esas cosas que vienen de tradición, ¿no? Bueno. Entonces, siempre el pobre generó simpatía, ¿sí? Al lado del rico. Siempre generó, digamos, que se le tuviese empatía, sí, empatía es la palabra, ¿no? Entonces, bueno, Boca se fue generalizando como un club popular y eh, River como un club elitista. Bueno, empiezan a crecer ambos clubes, ¿sí? Y obviamente alrededor había muchos clubes más. Antes que nada, los primeros clubes que hubo en Argentina fueron Alumni, que desapareció como club de fútbol, ¿no? Eh, ahora es club de rugby. Y los primeros fueron Gimnasia de Esgrima de la Plata y Quilmes. Quilmes, fundado por inmigrantes y una comunidad, una colectividad inglesa, ¿no? Y Gimnasia de Esgrima de la Plata, que en ese momento se dedicaba más a la esgrima que al fútbol. También era una sociedad elitista de La Plata. Y justamente Estudiantes de La Plata nace de la misma forma que Boca nace prácticamente de los expulsados o los no aceptados de River, ¿no? Nace de justamente los no aceptados de Gimnasia. Y fíjense que paradójicamente en las dos cuestiones, tanto Estudiantes como Boca, que nacieron después y que de alguna forma fueron los no aceptados o los rechazados por esos clubes, terminan hoy en día teniendo una trayectoria en cuanto a trofeos y a copas más grandes. O sea, lo popular le gana a la elite. Más o menos como pasa, vieron, en el tema de los automóviles, ¿no? Por ejemplo, marcas populares como Volkswagen y Fiat, ¿no? Vendiendo a, a mucha más gente a bajo precio, al final terminaron comprando las marcas de elite, ¿no? Fiat hoy en día posee Ferrari, por ejemplo, por ejemplo, Volkswagen hoy en día posee Audi, ¿eh? O sea, las marcas populares terminan comprando a las marcas de elite. Y es así. Bueno, ahora Boca y River empiezan a crecer, Boca en mayor medida que River, y se empiezan a fundar alrededor de Boca y River, o ya estaban fundados un montón de equipos. Pero, ¿qué pasa? Boca trasciende al barrio de La Boca, especialmente por una gira que se hace en aquellos años, donde Boca fue a representar al país, y bueno, obtuvo muy buenos resultados en Europa. Y Boca, de alguna forma, empieza a ser como la venganza o la revancha de los oprimidos, de los pobres, ¿no? Que siempre eran los perdedores a nivel social, pero con Boca podían ganar. Y por eso Boca se hace un equipo popular. Van pasando los años, ¿no? Ya vamos a la década del 70. Entre medio, bueno, Racing aparece como el primer campeón mundial de clubes en el año 66. Pero bueno, Racing se queda ahí y Boca se hace absolutamente popular y empieza a ganar. En la década del 70, con el Toto Lorenzo, que fue contratado de San Lorenzo de Almagro, Boca gana la primera Intercontinental, entonces ahí es digamos, el triunfo definitivo, entre comillas, ¿no? De los pobres sobre los ricos, ¿sí? Sobre lo que representa más que nada River Plate, porque hoy en día, o sea, tanto de Boca como de River hay de todas las clases sociales, pero digamos que la idiosincrasia es esa. A mí cuando mi ex suegra, que en paz descanse, hincha de River,
me miró y me dijo, vos sos rubio, de ojos verdes, ¿cómo podés ser hincha de Boca? Y bueno, lo que pasa es que hay estereotipos fijados y hay prejuicios, ¿no? De que si sos morocho tenés que ser hincha de Boca y si sos rubio tenés que ser hincha de River. No pasa por ahí. Por eso fue tan extraño y tan raro, ¿no? Que un ricachón de ojos claros, proveniente de una familia italiana, ¿sí? Como Mauricio Macri haya sido el primer presidente, digamos, que no responde al estereotipo de lo que es Boca. Pero bueno, fue el que más gloria y el que más éxitos a nivel dirigencial le trajo al club, ¿no? En eso no cabe discusión. Bueno, ¿y qué pasó? Al crecer tanto Boca y River, más que el resto de los equipos, bueno, en general en el fútbol nacional, tanto a Boca como a River, y hay que decir la verdad, como son más populares y venden más, porque acá todo se trata de guita, ¿eh? Para el hincha se tratará de pasión, pero para todo el sistema se trata de guita. Y bueno, empezaron a beneficiar un poquitito, ¿no? A Boca y a River, especialmente cuando jugaban de local, a inclinar la cancha. Y lo dijo Palermo, no lo digo yo, cuando una vez fue con Arsenal de Sarandí dirigiéndolo. Dice, yo jugué 10 años en Boca, cuando le preguntaron sobre el arbitraje, ¿no? Si había sido justo o injusto, si le habían inclinado la cancha a favor de Boca. Dijo, yo jugué 10 años en Boca, dice, y yo sé que algunas veces nos han ayudado, entonces ahora que me juegan contra no me voy a quejar. Y es verdad, ¿no? O sea, tanto a Boca como a River, en general en el fútbol nacional, tienden más a beneficiarlos que a perjudicarlos. Porque es negocio, que Boca y River ganen todo, venden diarios, venden horas de televisión. eh, el mismo Flavio Azaro, ¿no? El periodista, lo dijo cuando trabajaba en Teis Sport, siempre había que hablar de Boca y decían, muchachos, hablen de Boca, porque es lo que vende. Y la gente espera, y fíjense que cuando abrimos todos los programas deportivos, pase lo que pase, hoy se juega una final importantísima del fútbol argentino, pero la historia es cómo se está formando Boca para el Mundial de Clubes. Y Huracán y Platense parece como que no existiese, no se le da la mínima importancia. Y claro, Boca sigue vendiendo más. Y River es el siguiente que vende. Así que por eso Boca es el más odiado, ¿no? Porque Boca es el más ganador, ¿eh? No solamente porque ha sido beneficiado en el fútbol local varias veces, y River lo mismo, sino que Boca es el más ganador a nivel nacional e internacional de todas las copas y trofeos que se han puesto en disputa, algunos de menor valía, otros de mayor valía, unas en el amateurismo, otros en el profesionalismo, pero en general, ¿no? Digamos que Boca ha cruzado un poquito la frontera, ¿no? Porque ha empezado de ser un equipo humilde, pobre, de barrio, hoy en día a ser un equipo de élite, ¿no? Un equipo que podría decirse un equipo rico, porque tiene presupuesto, tiene todo. Entonces, claro, todo el país que no es de Boca odia a Boca. E inclusive, cuando se juega River y Boca, en general se le preguntan a otros equipos a quién apoyan y la mayoría van a apoyar a River. Y porque Boca es el más envidiado, es el que más tiene. Y es el más odiado. Y yo creo que es odiado y hasta con razón, porque muchos equipos, muchísimos equipos, han sido perjudicados con Boca. El que nombró siempre fue, por ejemplo, en la Copa Argentina, Rosario Central. Siempre le han inclinado la cancha a favor de Boca. Siempre, siempre. ¿eh? Eh, no digo que Boca no haya merecido ganar, ha merecido ganar, pero además, salvo contadas ocasiones, cuando se trata de rivales parejos como Boca y River, ¿no? Cuando eh, generalmente el, la cancha se inclina para el lado del que más vende en ese momento, para el que más conviene, como ese bochornoso, por ejemplo, arbitraje de Merlos en ese Boca River de hace un par de años atrás, que Merlos termina cobrando un penal a última hora, y después, bueno, nos dimos cuenta todos que Merlos era hincha de River. Pero bueno, casualidad o no, en general se termina inclinando la cancha para uno o para el otro.
Es el más odiado porque, bueno, Boca trascendió esa frontera, de ser un equipo humilde y pobre a ser un equipo rico. Si bien a River le dicen el millonario, pero digamos que en estructura y en dinero y en cosas terminan estando prácticamente iguales. Los dos son dos equipos millonarios. Uno bien administrado, en este caso de River, y uno mal administrado, como es ahora en el caso de Boca. Hace 2 décadas atrás era el revés. River se tambaleaba con distintos presidentes que no eran del todo profesionales y Boca tenía a un profesional, a un ingeniero como Mauricio Macri, que fue el que le sacó 10 años de ventaja a River. Y ahora es al revés, ¿no? River le sacó 10 años de ventaja a Boca en todo lo que tiene que ver con lo institucional, se le acercó mucho en títulos y tiene, hay que reconocerlo, tiene el estadio más lindo y más grande de toda Latinoamérica. Eso objetivamente no hay que discutirlo. El que me quiera decir que no soy hincha de Boca por esas cuestiones, bueno, yo en esas boludeces, en ese folclore estúpido no me meto. ¿Sí? Y bueno, así que si Boca es odiado en el país, y bueno, cierta razón tiene, cierta razón hay, yo los entiendo, a los hinchas de los demás clubes, porque en general han sido muchas veces perjudicados por los arbitrajes. Pero yo no sé si en realidad el odio tendría que ser contra Boca. En cierta forma, el odio tendría que ser contra el sistema, ¿no? Porque es el sistema el que beneficia a Boca, porque conviene que Boca gane. ¿eh? Y fíjese qué ineficiente que es la dirigencia de hoy en día, que conviene que Boca gane. El presidente de la AFA es hincha de Boca encubierto, ¿no? Y sin embargo, Boca no clasifica, Boca no gana, y ahora vamos a ir a un mundial de clubes que, bueno, eso lo dejaré para otro video. Y el más respetado en el mundo, sí. ¿Por qué es el más respetado en el mundo? O el más querido en el mundo. Y lo conocen en todos lados. Y bueno, porque en Boca jugó Maradona, que Maradona es nuestra bandera. Boca fue el que más veces ganó internacionalmente. Si bien Independiente ganó 7 Copas Libertadores y Boca 6, pero Boca fue el que más ganó en Tokio, ¿no? El que más ganó Copas Intercontinentales, así que a Boca se lo conoce en el mundo y se lo reconoce en el mundo. Es más, hay un montón de equipos que le hacen homenaje a Boca, está bien que a River también, ¿no? Y fíjense que gente de Japón viene de turismo a querer pasar por el Museo de Boca y así gente de todo el mundo. ¿eh? Lo que sí hay maneras y maneras de jugar que quizás hay gente que se siente más identificado, porque por ejemplo Boca siempre fue más garra y corazón que fútbol, eso es lo que era, ¿no? Ahora no es ni garra, ni corazón, ni fútbol, pero bueno, era lo que era, y algunos se sienten identificados con ese fútbol, un fútbol bilardista, y hay otros que se sienten más identificados con River a nivel internacional, que es el fútbol de ganar, golear y gustar, galera y bastonas. Pero bueno, a partir del descenso me parece que hay algunas cosas que ya River las evolucionó y las dejó de lado y cuando tiene que jugar juega y cuando tiene que meter mete. ¿eh? Y se quedó demostrado en ese partido anterior al Gas Pimienta, donde los jugadores de River los recontramolieron a patadas a los jugadores de Boca, que fueron justamente esos 4 jugadores que fueron afectados por el Gas Pimienta en el partido de vuelta en la Bombonera, que directamente no tendrían que haber jugado ese partido, porque tendrían que haber sido expulsados en el partido anterior. Pero bueno, polémicas aparte, es por eso que Boca es el equipo más amado y odiado en Argentina y más respetado en el mundo. ¿eh? Nos une Diego. Diego creo que es por más que Riquelme haya sido la gloria máxima de Boca en la cancha, ¿no? El que más, digamos, visualmente ha brillado en la cancha. Bataglia es el que más títulos ganó en Boca. Bianchi fue el que más títulos internacionales logró después del Toto Lorenzo. Y Macri y Armando fueron los 2 presidentes más destacados de la historia de Boca. Pero bueno, es natural
Y a mí me pasa que en este canal muchos simplemente ya con verme la campera de Boca automáticamente sin saber ni lo que voy a decir me insultan. Pero bueno, yo soy la minoría de la minoría de Boca, porque no soy el típico bostero morocho que todo el mundo dice, ¿no? Que tiene que ser un bostero. Yo soy descendiente de vascos e italianos, soy castaño claro, tengo ojos claros, soy un tipo que tiene cierta formación, o sea que no estoy dentro del estereotipo, odio las barras bravas, detesto a la 12, porque a mí me parece que no son hinchas genuinos, cosa que, bueno, se vende hasta merchandising de Boca, ¿no? Y parece que fuese un orgullo la 12 y que somos los... No, no, no. Para mí un fútbol con violencia no va. Por eso es que ser el más violento para mí no es ninguna virtud, ¿no? Aunque según las estadísticas los que más muertos tienen es la hinchada de Chacarita, ¿no? Pero bueno, para mí no es ninguna virtud. Tampoco es ninguna virtud la deshonestidad, ¿sí? No es ninguna virtud. Entonces yo digamos que dentro de los hinchas de Boca soy la minoría. Y es por eso que me han echado de la mayoría de los foros, en general, ¿no? Porque muchos foros eran riquelmistas encubiertos, ¿no? Entonces cualquier cosa que dijera yo en contra de Riquelme o a favor de Macri, en general hacía que me expulsaran, porque bueno, hoy en día hay mucho lobby, y justamente en Boca hay mucho lobby y hay mucho troll porque si vos tenés triunfos deportivos, no te hace falta hacer propaganda, hacer chamullo. ¿No? Los triunfos deportivos hablan por sí solos. ¿Cómo pasó en el gobierno de Macri? ¿No? Macri no necesitaba mandar gente a hacer callar o cosas como pasa hoy en día, como pasa en esta dictadura con elecciones de Boca. ¿eh? Si el equipo anda bien, si el equipo está a la altura de las circunstancias, digamos que la dirigencia lo que menos se tiene que preocupar es por la opinión de los demás. Pero hoy en día está muy, ¿no? Y ese famoso, esa famosa declaración de Riquelme lo deja en evidencia, ¿no? Cuando fue allá, mientras que Boca se jugaba la vida contra Independiente, él se fue a jugar un partidito ahí a la sede de la Conmebol y dijo, no se dejen llenar la cabeza, los quiero mucho, que disfruten. ¿Se acuerdan esa frase que va a quedar de antología? No se dejen llenar la cabeza. ¿De qué cabeza estamos hablando? ¿De qué llenada de cabeza? Si se ve en la cancha lo que pasa. Yo no me imaginé, o no me imagino que hace 2 años que no jugamos la Copa. Yo no me imagino que el equipo es un desastre. Yo no me imagino que en 5 años echó 5 técnicos, 6 técnicos, cuando él había declarado en la época ¿cómo es? De Angelici, que para darle confianza al plantel y al técnico le tenía que firmar un contrato por 3 años a cada técnico y respetárselo. Bueno, ahora está haciendo todo lo contrario, pero bueno, cuando te dicen que no te dejes llenar la cabeza es porque te quieren convencer de algo que no es. Entonces, bueno, gente, por acá voy a dejar el video, ya creo que la idea la dije y me encantaría que ustedes en los comentarios digan lo que piensan, si me equivoco en algo, quizás en algún dato estadístico me equivoqué, sí, porque en este momento yo me hago un libreto en la cabeza y lo digo y me va saliendo, me va surgiendo. Pero bueno, en los comentarios dejen lo que quieran dejar, que yo los contesto a todos los contesto. Si les gusta el video, por favor, suscríbanse al canal, no les cuesta nada, nos ayudan a crecer. Yo no les pido plata, nada. ¿Sí? Simplemente les pido que se suscriban y que apoyen para que del otro lado vean que hay gente que no está de acuerdo ni está conforme con la gestión que está haciendo en este momento este, este ex jugador que hoy en día está ocupando un puesto al cual no está a la altura, ¿no? Denle like, comenten, iba a decir compartan, ¿no? Y bueno, y nos vemos la próxima.